Esta es la historia de un sueño. De un proyecto que se erigía imposible. Es la historia de una victoria. De un logro que se tornaba inalcanzable. Es el éxito frente a la adversidad, frente al desánimo y el desaliento. De cómo la voluntad y la convicción pueden mover montañas. Es el logro de unos pocos, hombres y mujeres de valores firmes y tenaces, que dieron paso a muchos otros con su misma fe y espíritu. Esta es la historia de una victoria. El triunfo de un sueño imposible que dura ya 50 años. Nosotros llegamos, esto era una tierra árida, llena de piedras. Lo bonito eran los naranjales de los vecinos. Pero acá, en donde está el colegio, no había más que algunos algarrobos. Teníamos el edificio que estáis viendo a mis espaldas, donde vivíamos todos en un principio, profesores, alumnos, alumnos casados. El primer equipo que tuvimos en el colegio, trabajábamos desde la mañana temprano hasta la noche, todos con esfuerzo pero con una sonrisa. Los alumnos eran poquitos, muy trabajadores, tantas cosas se hacían aquí con buena voluntad. Yo recuerdo cómo comenzaron a fabricar sillas, mesas, y fabricaron los bancos de la iglesia, que todavía funcionan hoy, todo en el patio de la escuela. Cuando había algo que hacer, parábamos las clases y trabajábamos todos, porque sabíamos que al final del trabajo teníamos una buena paella. El recuerdo que destaco de aquella primera época era ese espíritu de colaboración tan grande, teníamos tantas ganas de tener una escuela legal, que yo destacaría este espíritu de solidaridad. Me recuerdo a mí mismo acarreando piedras, porque esto era un pedregal cuando nosotros llegamos, limpiando los caminos y con la ayuda de los estudiantes. Y recuerdo que aquel espíritu de solidaridad, de cooperación y del entusiasmo era contagioso, y para mí esto me ha marcado, creo que ha marcado mi ministerio. Aquellos 5 años, yo tengo que reconocer, fueron años en los que, partiendo de un lanzamiento excelente, no fue difícil continuar la trayectoria y llegar a las opciones mejores dentro de lo que entonces era Sagunto, era el CAS. Tuvimos los internados llenos, desarrollamos el departamento de español para extranjeros considerablemente. Fue en mi tiempo donde lanzamos ya definitivamente la escuela primaria. La idea que tuvimos es que la escuela primaria se desarrollase progresivamente y pudiera servir de cantera a la escuela secundaria, que ya funcionaba. He de decir que en aquellos años en que fui director y ya anteriormente en Valencia, hicimos una fuerte campaña de promoción por las iglesias. El colegio visitaba las iglesias, los alumnos daban testimonio, el coro cantaba. Ya entonces algunos compusieron obras de teatro justamente para las campañas de promoción. Fue una etapa muy rica.
lo que más quedó en mi mente fue el espíritu de servicio que nos guiaba, la calidad humana de las personas que convivíamos en este colegio, cómo todos trabajábamos para que el colegio, que solamente tenía 2 edificios en aquel momento, progresara y prosperara. Y sabíamos que éramos nosotros los que teníamos que hacerlo. Así pues, fue uno de los recuerdos más gratos que tuve, la familiaridad, la camaradería y el espíritu de servicio. Yo llego aquí y de esa etapa, si la situamos en construcciones, es la etapa en que se construye el comedor. El comedor nace los primeros planos con el hermano Pujol. Yo llego a tiempo para añadir algún cambio que se hizo, de acuerdo, estando presente todavía el hermano Pujol. Y el final de mi etapa se marca con otro edificio, que es el termódulo de EGB. El edificio son octógonos cada clase, y como le han dado un color rosa, pues yo la llamo la tarta rosa, pero fue realmente una tarta que termina, digamos, la construcción de lo que es la escuela primaria en nuestro colegio. Indudablemente en ese momento el colegio, trabajo de los anteriores, es indudable, alcanza su pico de alumnos. Creo que llegamos a 675 alumnos en esos años. En todas las épocas ha habido desafíos importantes para una institución como esta. Afortunadamente éramos un equipo estupendo y entre el equipo y la ayuda y la bendición de Dios pues pudimos enfrentar un primer desafío que era tener alumnos suficientes para que nuestro presupuesto cuadrara, cosa que era bien difícil. Y para eso iniciamos las gestiones para conseguir la subvención o el concierto con el Estado, cosa que conseguimos en mi último año aquí. En cuanto a las infraestructuras, acondicionamos las aulas de teología debajo del comedor, también de la ESDES o de LCH entonces. Terminamos el tercer módulo de primaria, hicimos el polideportivo, el área de deportes de primaria y este campo de fútbol que tenemos aquí detrás, porque nos parecía que el área deportiva era muy importante para los alumnos. Desde el punto de vista académico, el Señor nos dirigió para hacer acuerdos con nuestras universidades en Montemorelos, en México, y la UAP, en Argentina, para comenzar los máster en veranos para los alumnos que terminaban la licenciatura en teología y otros. Y también iniciamos las gestiones, poco tiempo después, para el reconocimiento del diploma en teología y el máster, cosa que se consiguió algunos años más tarde. Durante estos años han sido muchos los proyectos que se han ido realizando. Actualmente disponemos de instalaciones que nos permiten desarrollar una tarea educativa de calidad, pasando de los 2 edificios iniciales hasta los 12 que disponemos en la actualidad, además de las pistas polideportivas y áreas de recreo. Como desafíos de futuro, queremos trabajar en los exteriores, embellecer nuestro colegio con algo de arte y conservar y ampliar nuestros jardines. Terminar las aulas de música para solicitar un reconocimiento oficial. Terminar con las aulas del superior, porque estamos en un proyecto de solicitud oficial como
Universidad de Teología. Deseamos seguir trabajando con todas aquellas familias que deseen compartir con nosotros los valores, nuestra filosofía educativa. Deseamos que el futuro esté bendecido por nuestra presencia y por la continuidad entre todos nosotros. Deseamos seguir trabajando con el Maestro. Como inspirador, yo tengo que citar aquellos primeros años en los que yo aterricé aquí, que puedo decir que pude trabajar con los pioneros de aquel colegio. Ellos nos inculcaron ese espíritu de servicio, de unidad. Éramos como una familia. El campus estaba todavía muy precario, había muchas cosas por las que hacer. Hemos acarreado piedras, hemos llevado carretillas. Ese espíritu de misión, de que no éramos un colegio cualquiera, de que teníamos que hacerlo crecer y teníamos que entregarnos una verdadera vocación, yo me quedo con esos primeros años donde lo sentí. Lo que más me resultó inspirador de aquel momento es precisamente estas grandes ganas de progresar, de avanzar, de crecer, de servir, que se veía tanto en los jovencísimos profesores, que eran la mayoría, y en los alumnos, poquitos al principio, pero que fuimos consiguiendo que se entusiasmaban con el proyecto. La inspiración, pues, me viene sobre todo del ejemplo de todos los que me rodeaban, mis compañeros, los profesores, los directores. Sabíamos, y fue grabado a fuego en nosotros, que la educación no era solamente un curso, era el desarrollo de las facultades de una forma armoniosa, las físicas, las mentales, las espirituales, para servir en este mundo y en el mundo venidero. Lo que más me resultó inspirador del campus en aquella época fue el concepto clarísimo de que esto debía ser una institución cristiana por encima de todo, cuyo único objetivo era recibir enseñanza cristiana y a su vez compartirla con todos los que nos rodean. Es algo que a mí me inspiró toda mi vida en todo mi ministerio. Han transcurrido 25 años desde que el sueño comenzó. El fruto del esfuerzo se revela en un proyecto que late y crece con vitalidad y entusiasmo. Se inicia un nuevo siglo en el campus de Sagunto. Y con él, un nuevo reto con el que encarar el futuro. El principal logro fue, en efecto, el incrementar el número de alumnos. Abrimos la posibilidad de que alumnos no adventistas de la ciudad de Sagunto y alrededores pudieran estudiar el bachillerato, la segunda enseñanza o la primaria en nuestro centro. Y eso se consiguió. Tanto es así que el colegio era conocido y querido por la sociedad saguntina, y esto nos permitió incrementar su número de alumnos. El colegio era conocido en toda la ciudad. El ayuntamiento sabía la importancia de nuestro trabajo, de nuestra tarea educativa. Tuvimos también la posibilidad, por haber creado, construido los medios necesarios, de una invitación mayor a los alumnos que venían a aprender español desde los Estados Unidos, desde Europa, desde el extranjero. Y así fue.
se incrementó el Departamento de Español para Extranjeros con nuevos alumnos que enriquecieron la vida escolar. Entre los recuerdos que puedo destacar, que son muchos, podría destacar, por ejemplo, los días pro colegio. El día pro colegio eran jornadas que se dedicaban a mejorar, a decentar todo el campus y participaban todos los departamentos, alumnos, profesores, personal. Era algo que nos hacía crear una identidad con este campus. También podría hablar de las acampadas, de las veladas sociales, las recepciones y a lo mejor también destacar el teatro. Se hacían obras de teatro, algunas muy buenas, muy interesantes. Yo participé en algunas, no siempre en todas, pero era algo que nos marcaba. A veces se llevaban incluso a otras iglesias. Bueno, yo empecé mi etapa de rector en el año 2012. Sucedí al profesor y doctor Antonio Cremades, que estuvo desde el año 2007 hasta el 2012, que fue una época un tanto difícil porque tengas en cuenta que en el año 2008 estalló la grave crisis económica que dejó mucho desempleo y unas grandes dificultades en este colegio. Pero él, junto a su administración, llevaron el colegio a buen puerto. Y no solamente en lo económico, sino también en lo académico, porque recuerdo que en aquella época se firmaron los acuerdos que desembocaron en la implantación del máster y posteriormente en el doctorado en ministerios con la Universidad de Andrews. El momento más difícil para mí fue un momento en que, a raíz de unos cambios políticos de gobierno, estuvo muy cercana la desaparición del concierto educativo para primaria y secundaria. No solamente para nuestro colegio, también para otros. Aquello fueron tiempos de zozobra en las que yo no recuerdo haber orado tanto, nunca, a nivel personal y a nivel colectivo, porque aquello no sucediera. Y el Señor nos dio ese regalo. Hubo muchos avances, pero yo me voy a centrar únicamente en lo académico. En primer lugar, la consolidación del reconocimiento y la posterior continuación de los acuerdos con el Estado, lo cual nos permitió que teología tuviera reconocidos y tiene reconocidos los estudios de grado y máster, y también la implantación del curso de doctorado en ministerio por Andrews, lo cual hizo que una buena promoción de pastores se formaran plenamente en ese sentido. Los desafíos que hemos enfrentado en este periodo diría que son tres. En primer lugar, la pandemia. Un mes después de llegar, pues la pandemia nos golpeó y eso implicó ver un campus vacío. En 2 días todos los alumnos internacionales se marcharon, no había talleres, no había niños, no había AMPA. Y fueron 2 años muy duros de tratar de sobrevivir a esa situación, que se conecta con el segundo gran desafío, el desafío financiero, ¿verdad? Un déficit estructural de la institución, acrecentado por la pandemia, que ha obligado a hacer ajustes a todos los niveles, y eso no ayuda para abordar el tercer desafío, que diríamos que es algunos signos de cansancio institucional después de 50 años de existencia. Pero gracias a Dios hemos podido enfrentar los 3 desafíos y estamos avanzando, tratando de superarlos y poder reconducir la institución hacia el futuro que Dios quiere.
Los avances que hemos podido abordar en este tiempo comenzaron con el cambio de imagen corporativa, renovación de logo, de nombre y unificación de presencia en las redes con mucho más contenido audiovisual. A nivel de infraestructuras, después de 50 años hacía falta renovar los baños del internado chicos, asfaltado, creación del césped artificial, creación de Thank You, sustituyendo la bocastería, hemos podido poner placas solares para mejorar la eficiencia energética y renovación de diferentes espacios en el campus, incluyendo pues, nuevos espacios deportivos en la zona cercana al polideportivo. A nivel académico hemos podido ver la creación de la Academia de Arte, que nos hace mucha ilusión, también la unificación de la gestión del colegio, primaria y secundaria en un único colegio, la creación del primer máster online en teología de nuestro territorio europeo, la creación del bachillerato dual americano y también la creación del Instituto de Misión de la institución, que nos permite ilusionarnos con eventos como I Will Go, que están enfatizando la misión y mejorar la intencionalidad en todas las áreas para lograr consolidar el modelo de cada aula una iglesia, cada maestro un pastor. Para mí, el campus es ilusión. Encuentros. Música. Refugio. Compromiso. Vocación. Un deseo casi imposible se ha cumplido. El sueño de nuestros pioneros es hoy una realidad. Familia. Esperanza. Eternidad. Fe. Educación. Sueños. Hombres y mujeres plenos del Espíritu Santo que creyeron, que confiaron en el Señor por encima de ellos mismos. Equipo. Servicio. Superación. Misión. Amistad. Comunidad. Excelencia. Esta es la historia de una victoria. El triunfo de una institución que imparte valores y vida. Es el Campus Adventista de Sagunto. Un sueño imposible que dura ya 50 años.